¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de cocina, donde en el día de hoy les estaremos enseñando a preparar un popular cóctel. Y sí, estamos hablando del famoso mojito. Esta receta la estaremos haciendo a mi manera, siguiendo mis instrucciones para poder preparar un mojito perfecto desde la comodidad de su casa y utilizando ingredientes muy fáciles de conseguir. Así que tomen su utensilio de bar y prepárense para aprender a hacer un delicioso mojito tradicional y de fresa. Comencemos. Los ingredientes que estaremos utilizando son limones, menta, fresa para el mojito de fresa, ron blanco de su preferencia, spray, soda amarga o agua con gas. Bueno, el primer paso sería tomar de 8 a 10 hojitas de menta o hierbabuena, como usted prefiera. Un truco sería darle una palmada a la menta para que libere su esencia y su aroma. Lo colocamos en el vaso. Como la receta la estamos haciendo a mi manera, lo que vamos a hacer es que vamos a picar un limón en cubitos y lo vamos a agregar al vaso. Hay personas que no lo hacen porque dicen que esto le da un sabor amargo al mojito, pero a mí me gusta hacerlo de esta forma. Usted hágalo como usted entiende. Lo colocamos en el vaso. Le agregamos 1 onza de jugo de limón. Le agregamos 2 onzas de jugo de limón. Vamos a estar utilizando esta cuchara para agregar 2 cucharadas de azúcar blanca o jarabe de azúcar, como usted prefiere echarle, o lo que usted prefiere echarle. Y con ayuda de este mugre vamos a triturar un poco sin hacer mucha presión. Esto para que la menta y el limón compacten y liberen su aroma. Con esta misma cuchara vamos a mezclar los ingredientes. Estaremos llenando el vaso con hielo. Volvemos y mezclamos los ingredientes. Si pueden utilizar un vaso mucho más grande sería un poco mejor y agregarle un poco más de hielo. En este caso utilicé ese porque no quería hacer mucho. Estaremos añadiéndole 2 onzas de ron blanco de su preferencia. Yo estoy usando este de Brugal blanco. Si ustedes lo quieren un poco suave, le echarían una onza. Si lo quieren un poco más fuerte, igual le pueden agregar más. Mezclamos nuevamente. Y completamos con soda de su preferencia. Para decoración estaremos utilizando una rodaja de limón y una ramita de menta. Y así de fácil se haría el mojito tradicional. Bien, ahora les vamos a estar mostrando a cómo hacer el mojito de fresa. En esta ocasión estaremos utilizando los mismos ingredientes prácticamente, solo que en esta ocasión en vez de ser el limón picado en cubo, estaremos utilizando la fresa. Para el mojito de fresa he decidido cambiar de recipiente para así tener más espacio, más movilidad a la hora de hacerlo. Para el mojito de fresa se hace el mismo procedimiento que el mojito tradicional. En este caso vamos a estar utilizando de 12 a 15 hojas de menta. Repetimos lo de la palmada para que la menta libere su esencia. Le agregamos 2 onzas de jugo de limón.
Estaremos agregando de 6 a 7 fresas. Usted le echa la cantidad que usted considere, la lavamos. Una vez nuestras fresas estén lavadas, procedemos a quitarle la parte de la hierba. Y cortamos en esta forma. Ahora procedemos a agregarle 4 cucharadas de azúcar. Recuerden que estamos duplicando los ingredientes porque cambiamos de recipiente. Este recipiente es un poco más grande. De igual forma, con ayuda de nuestro mugre, un sacador, lo trituramos para que la menta y la fresa liberen su esencia. Ahora procederemos a agregarle un buen porcentaje de hielo. Y con ayuda de nuestra cuchara incorporamos todos los ingredientes. Ahora estaremos incorporando lo que es el ron blanco. Le estaremos echando 4 onzas de ron blanco de su preferencia. Incorporamos nuevamente. Y culminamos con soda o Sprite. Y así quedaría lo que es nuestro mojito de fresa. Y este fue el resultado de la receta del día de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle like al video si les gustó. Y dejen en los comentarios si quieren que hagamos mojito de otro sabor.